Me deportaron como si fuera un perro callejero. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera yo mismo, es que años después volvería como un hombre rico. No regresé para demostrar nada, ni para humillar a nadie. Solo quería saber si todavía quedaba amor en el corazón de mi hijo, ese mismo hijo que me entregó a inmigración con una denuncia firmada de su puño y letra. Ese día, cuando los agentes tocaron la puerta antes del amanecer, supe que mi vida estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Lo que no imaginaba era que, en ese instante, no estaba perdiendo un país, estaba perdiendo una familia. Y hay exilios más largos que los kilómetros. Hay destierros que no se miden en fronteras, sino en miradas vacías. Cuando las esposas cerraron sobre mis muñecas, pensé que lo peor sería la deportación. Me equivoqué. Lo peor fue ver a mi hijo observando desde la cocina, sin decir una sola palabra, sin intentar detener nada. Ni siquiera pude preguntarle por qué. La respuesta estaba escrita en su silencio. Para él, yo ya no valía nada. Llegué a Estados Unidos a los 22 años, con un sueño que me quedaba grande y un miedo que apenas cabía en el cuerpo. Crucé la frontera como tantos otros, cansado, con el estómago vacío y con los pies destrozados por el desierto. Pero en el pecho llevaba una certeza. Mi sacrificio tendría sentido si algún día mi hijo pudiera mirar al mundo con dignidad. Dormí en pisos, en garajes, en un colchón inflable que perdía aire cada noche. Trabajé en todo lo que encontré. Limpiando patios, cargando cemento, podando jardines. El frío me calaba los huesos, pero yo seguía porque cada dólar era una promesa. Y cada promesa se llamaba mi hijo. Nunca pedí lujos. No quería una mansión, ni fama, ni aplausos. Solo quería construir algo sólido, algo que él pudiera heredar. Con el tiempo, aprendí inglés a medias, ahorré cada centavo posible y compré mis primeras herramientas usadas. No era mucho, pero era mío. Y eso, para un inmigrante, vale más que el oro. Cuando nació mi hijo, sentí que el universo se había justificado. Estaba trabajando en un restaurante cuando me avisaron que mi esposa estaba en labor de parto. Corrí con las manos llenas de grasa, sin cambiarme la ropa, sin pensar. Cuando lo tuve entre mis brazos, tan pequeño, tan frágil, sentí un amor tan grande que me pareció imposible que algún día pudiera romperse. Le prometí que nunca le faltaría nada, que mi espalda se doblaría antes que su futuro. Por él acepté turnos dobles. Trabajé Navidad tras Navidad. Comí sobras mientras él comía carne. Todo lo que yo no había tenido quise dárselo a él. Creció con ropa nueva, con videojuegos, con escuela buena, con todo lo que yo jamás soñé. Pero con los años, algo cambió. Empezó a avergonzarse de mi manera de hablar, de mis manos ásperas, de mis botas viejas. Lo escuché corregirme delante de sus amigos como si yo fuera un problema que él quisiera esconder, y yo mismo me convencí de que era solo una etapa, sin saber que era el principio del final. La traición no llegó de golpe, llegó en silencio. Primero dejó de invitarme a sus celebraciones, después empezó a visitarme menos. Luego ya no respondía a mis mensajes. Cuando lo confronté, me dijo que estaba ocupado, que tenía su vida. «No entiendes cómo funcionan las cosas aquí, papá», me dijo con frialdad. Entendí que ya no me veía como su padre, sino como un estorbo. Yo seguí enviándole dinero cuando lo necesitaba. Vendí herramientas para ayudarlo a pagar su carro. Pagué una deuda que él ocultó de su esposa. Nunca pensé que algún día me pagaría todo eso con una denuncia. Pero el día que escuché mi nombre en boca de los agentes migratorios, supe que no había error. Ellos tenían información que solo alguien muy cercano podía haberles dado. Al principio me negué a creerlo. Me dije que debía haber confusión,
Pero cuando lo vi mirando desde la cocina sin siquiera temblar, entendí que el hijo al que había amado con toda mi alma ya no existía. El proceso fue humillante. Me esposaron delante de mis vecinos, como si yo fuera un delincuente peligroso. Me revisaron como si llevara armas escondidas. Me sentaron en la parte trasera de una patrulla y me quitaron el celular. Me dejaron mirar una última vez mi taller, mis herramientas, mi vieja troca, todo lo que había construido durante 30 años. Y mientras el vehículo se alejaba, yo no lloraba por el país que perdía, ni por el negocio que me costó la vida levantar. Lloraba porque mi propio hijo me había cerrado la puerta del Pintus and Tintus. En Corazón hay cárceles sin barrotes y yo quedé encerrado en una de ellas. En el avión me dieron una bolsa con mis cosas, una foto de mi mujer, un crucifijo y una llave. La llave de una casa donde ya no era bienvenido. Cuando el avión aterrizó en México, sentí que estaba pisando un país que ya no me pertenecía. Habían pasado casi 4 décadas desde la última vez que caminé por esas calles. Ya no tenía acento mexicano, pero tampoco era lo suficientemente americano para el país que me expulsó. Era un fantasma entre dos mundos. Me dieron una hoja con instrucciones, un número de expediente y un buena suerte que sonó más a burla que a despedida. Caminé con mis pocas pertenencias en una bolsa de plástico transparente, como si mi vida entera hubiera sido reducida a basura reciclable. ¿Y mi hijo? Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Cada paso que daba era una pregunta sin respuesta. ¿Tan poco valía yo? ¿Tanto le estorbaba mi existencia? Intenté llamar desde un locutorio, pero su número estaba bloqueado. Ni siquiera me permitió escuchar su voz una última vez. Esa noche dormí en una plaza, con la cabeza apoyada en mi bolsa y el corazón apoyado en nada. No tenía casa, no tenía país, no tenía familia, y lo peor, no sabía quién era sin ellos. Los primeros días, sobreviviendo, fueron una mezcla de vergüenza y desesperación. Vendía chicles en los semáforos, pedía comida en mercados como si fuera un niño perdido. La gente me miraba, algunos con lástima, otros con asco. Pocos imaginaban que ese viejo sucio y cansado había trabajado 30 años sin descanso en Estados Unidos. Nadie sabía que había construido un taller con mis propias manos. Nadie sabía que alguna vez tuve sueños, que alguna vez fui padre, que alguna vez creí que el amor podía sobrevivir a todo. Las noches eran las peores. El silencio tiene la costumbre de amplificar los recuerdos. Miraba el cielo y pensaba en mi esposa, en lo orgullosa que estaba cuando logramos comprar nuestro primer carro usado. Pensaba en mi hijo, cuando era pequeño, abrazándome con fuerza, diciendo que yo era su héroe, y me preguntaba cuándo dejé de serlo. ¿Fue culpa mía? ¿Pude haber hecho más? El frío se me metía en los huesos, pero el que más dolía era el frío humano, ese que te hace sentir invisible. Con el poco dinero que me quedaba, tomé un autobús hacia el pueblo donde nací. No tenía un plan, solo la necesidad de encontrar un lugar donde mi nombre todavía significara algo. Cuando llegué, no reconocí nada. Las calles habían cambiado, las tiendas ya no eran las mismas, la gente me miraba como si fuera un forastero. Entré a la tienda de la esquina y le pregunté a la señora si conocía a mi familia. Me miró de arriba abajo, como intentando encontrar algún rastro de identidad, y me dijo que hace mucho no escuchaba ese apellido. Fue en ese momento cuando entendí que no solo había perdido mi país adoptivo, también había perdido el lugar donde nací. Decidí quedarme en una pensión barata, un cuarto minúsculo con paredes húmedas y una cama que crujía cada vez que respiraba. Pero al menos era un techo. Cada noche cerraba los ojos esperando despertar de esa pesadilla. Pero cada mañana confirmaba que no era un sueño, era mi nueva realidad. Y tenía 2 opciones:
morirme en vida o empezar de cero. La vida tiene una forma extraña de hablarle a quienes creen que ya no tienen destino. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por la calle principal, escuché el sonido de un motor viejo fallando. Era una camioneta oxidada, detenida frente a un taller pequeño. El dueño, un hombre de unos 50 años, maldecía mientras golpeaba el cofre. Me acerqué y le dije que podía revisarla. Me miró con desconfianza, pero su desesperación era más grande que su orgullo. Le pedí una llave inglesa y en menos de 10 minutos el motor volvió a rugir como si hubiera resucitado. El hombre abrió los ojos sorprendido y me preguntó dónde había aprendido eso. 30 años en los Estados Unidos, respondí. Él no dijo nada por unos segundos. Luego me invitó a quedarme. No me ofreció dinero, pero me ofreció dignidad, una escoba, un banco y la oportunidad de volver a sentirme útil. Ese día volví a tocar una herramienta. Ese día entendí que todavía quedaba algo de mí que no se había apagado. El dueño del taller se llamaba Ramiro y fue el primer hombre que me trató como persona en mucho tiempo. No me preguntó por qué había vuelto, no escarbó en mis heridas, solo me dio espacio y silencio. Con el tiempo me dejó arreglar algunos coches, primero los más viejos, los que nadie quería, los que ya estaban condenados. Yo los reparaba como quien cura a un amigo, con paciencia, con respeto, con cariño. Y las máquinas respondían. La gente comenzó a hablar. El viejo sabe. El deportado arregla lo que nadie puede. Los rumores se convirtieron en filas de autos esperando mi turno. Por primera vez desde la deportación, alguien me pagó por mi trabajo. Me dieron un billete de 500 pesos y me temblaron las manos. No por el dinero, sino porque esa locura llamada esperanza volvía a encenderse en mí. Pero había algo más que dinero en ese momento. Era la primera señal de que tal vez mi historia no había terminado. Con el tiempo, el taller se volvió mi refugio. No tenía casa ni familia, pero tenía motores que reparar y manos que aún sabían trabajar. Me levantaba antes del amanecer, barría el piso, preparaba café en una lata vieja y comenzaba mi jornada. No ganaba mucho, pero cada moneda significaba que estaba pagando mi propia supervivencia, no mendigando limosna. Pero aunque el trabajo me devolvía algo de dignidad, las noches seguían siendo una pesadilla. Me acostaba y la mente regresaba siempre al mismo lugar. Mi hijo. Me preguntaba cómo estaba, si pensaba en mí, si al menos algún día sentiría culpa. Pero la parte más dolorosa no era pensar que me había olvidado, sino considerar que tal vez nunca me quiso de verdad. Una noche, mientras cerraba el taller, Ramiro me dijo algo que nunca voy a olvidar. Los hijos no siempre devuelven lo que uno les da. A veces la vida te recompensa por otro lado. No supe qué responder, pero esas palabras se quedaron dando vueltas dentro de mí, como una llave que todavía no sabía qué puerta abría. Un día llegó al taller un hombre distinto a los demás. No traía un coche moderno ni uno de trabajo, sino un clásico, un auto antiguo, hermoso pero muerto, un Ford Fairlane 1965. Su pintura estaba desgastada, los asientos rotos, pero el motor, el motor tenía algo, como un corazón esperando volver a latir. El hombre me preguntó si podía salvarlo. Le dije que sí, pero que no sería fácil. Me dejó las llaves y se fue sin preguntar precio. Pasé 3 días trabajando casi sin dormir. No era solo un coche, era una obra de arte. Era como devolverle la memoria a alguien que había olvidado quién era. Cuando el motor encendió, yo lloré. No por el auto, sino porque volví a sentirme vivo. Cuando el dueño regresó, se quedó en silencio, admirado. Luego sonrió,
con una expresión que no he visto muchas veces: respeto. Me ofreció trabajo fijo, pero no aquí. En una empresa que restauraba autos de colección, me dijo: lo que tú haces no se aprende, se trae en la sangre. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí orgullo. Acepté su propuesta sin pensarlo. Dejé el pueblo con una bolsa pequeña y la esperanza de empezar por fin una vida que valiera la pena. La empresa estaba en Guadalajara. Era un lugar enorme, lleno de autos clásicos, herramientas profesionales, gente apasionada. Pero lo más importante, nadie me preguntó por mi pasado. No me hicieron sentir ilegal, indeseable ni defectuoso. Me trataron como lo que era, un maestro de su oficio. El dueño, don Esteban, me pagaba poco al principio, pero me dio algo más valioso que el dinero: confianza. Me dio un espacio para trabajar, me dejó tomar decisiones, me permitía enseñar a los más jóvenes. Poco a poco, la gente empezó a buscarme a mí directamente. Querían que el gringo deportado tocara sus autos. Trabajaba en silencio, hablaba poco, pero me convertí en referencia. Y mientras mi nombre crecía, mi resentimiento también. Cada vez que veía a un padre trabajando con su hijo en el taller, algo se partía dentro de mí. Yo lo había perdido todo por un hijo que nunca entendió el valor de mis manos. Con los años, don Esteban me propuso algo que nunca imaginé: sociedad. Me llamó a su oficina, un cuarto lleno de fotos antiguas y olor a aceite viejo, y me dijo que quería que yo fuera parte oficial del negocio. No quiero empleados, quiero herederos del oficio, me dijo. Me ofreció un porcentaje de las ganancias a cambio de quedarme y formar a la próxima generación de restauradores. Acepté. Me convertí en socio del taller. No sabía cuánto ganaría, pero por primera vez volví a sentir que tenía futuro. Invertí cada peso con cuidado. No malgasté nada. Todo lo guardé. Poco a poco, sin darme cuenta, me volví rico. No rico de ostentación, sino rico de estabilidad. Tenía ahorros, tenía trabajo, tenía respeto, pero había algo que aún no tenía: paz. Porque el dinero puede comprar herramientas, carros, cuartos cómodos, pero no puede comprar olvido. Cada noche antes de dormir, abría mi celular y miraba la foto de mi hijo cuando era niño. Esa sonrisa ya no existía, y aún así lo seguía queriendo. El día que supe que podía volver legalmente a Estados Unidos, me quedé en silencio durante horas. Había pasado más de una década desde mi deportación. El taller creció, abrimos otra sucursal, y mis papeles estaban finalmente en regla gracias a un abogado que creyó en mi historia. Podía regresar, ya no como un inmigrante escondido, sino como un empresario con visa. Podía volver a caminar por esas calles sin miedo. Podía mirar a los ojos al país que me dio todo y me quitó todo. Pero no era eso lo que me inquietaba. Lo que me desvelaba era saber si volvería a ver a mi hijo, si todavía vivía en la misma casa, si seguía casado, si era feliz, si alguna vez lo había lamentado. Me pregunté también si regresaría para reclamar o para cerrar una herida. La verdad era que no lo sabía. Solo sabía que todavía lo amaba, aunque él hubiera elegido ser mi verdugo. Esa noche hice las maletas, pero no llevé mucho. No necesitaba nada. Solo llevaba una carta, y esa carta no era para mí. Volví a Estados Unidos en silencio, sin avisar a nadie, sin publicar nada, sin hacer ruido. Ya no era el joven temeroso que cruzó la frontera escondido entre matorrales, ni el hombre derrotado que salió escoltado en un avión. Ahora era alguien distinto. Aterrizar fue extraño. El aire olía igual, pero yo no era el mismo. Caminé por el aeropuerto con una calma que jamás había sentido. Nadie me detenía, nadie me miraba como sospechoso. Mis documentos eran válidos, mi nombre estaba limpio.
Y sin embargo, mientras avanzaba, sentía que cualquier segundo alguien me diría que todo era un error, que tenía que regresar. Pero no pasó. Tomé un taxi y le pedí al conductor que me llevara al barrio, donde viví por casi 40 años. En el camino, el paisaje empezó a golpearme como recuerdos en forma de edificios, calles, anuncios. Todo era igual y diferente al mismo tiempo, como si la ciudad hubiera seguido viviendo sin mí, como si mi ausencia no hubiera dejado huella. Y tal vez así era. Cuando llegué a la antigua casa donde viví con mi hijo, me quedé de pie frente a la acera sin atreverme a tocar la puerta. La fachada había cambiado. Habían pintado las paredes, reemplazado el jardín, y ahora había un auto nuevo estacionado en la entrada. Me pregunté si él aún vivía allí, o si la vida lo había llevado a otro lugar, como me llevó a mí. Dudé durante largos minutos. Tenía la carta en el bolsillo, una carta que había escrito una y otra vez, corrigiendo palabras, tachando frases, intentando decir lo que no supe decir en voz alta. Pero cuando finalmente reuní valor y toqué la puerta, no fue mi hijo quien abrió. Era una mujer que nunca había visto. Me miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Yo solo pude decir su nombre. Su expresión cambió, como si hubiera escuchado un fantasma. «Él ya no vive aquí», me dijo con voz suave. «Se mudó hace unos años y no dejamos contacto». Sentí un vacío enorme, como si me hubieran arrancado otro pedazo del alma. No sabía qué hacer, no tenía dirección nueva, no tenía número, no tenía pistas. Caminé sin rumbo por el vecindario, pasando por el parque donde solía empujarlo en los columpios, por la tienda donde comprábamos helado los domingos, por la escuela donde lo ayudé con su primer proyecto de ciencias. Todo se sentía como un museo de recuerdos que nadie más visitaba. Me senté en una banca y pensé en regresar, en aceptar que el lazo ya estaba roto. Pero algo dentro de mí se negó a rendirse. Fui a la biblioteca pública y pedí ayuda para buscar registros. Nada. Intenté con viejos conocidos. Nadie sabía nada. Era como si mi hijo hubiera borrado todo rastro de mí y también de él mismo. Caminé durante horas hasta que terminé frente al mismo edificio donde fui detenido años atrás. Me quedé parado viendo el muro gris. En ese momento entendí que mi hijo no solo me entregó, también me enterró. Y aún así, yo seguía queriéndolo. Pensé en regresar a México. Tenía trabajo, dinero, una vida tranquila. Nadie me necesitaba aquí. Nadie me esperaba. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, sucedió algo que cambió todo. Un joven se acercó a mí en la calle. Dijo mi nombre. Me asusté, pensando que era algún agente o una amenaza. Pero él solo sonrió. «Usted es el señor Álvarez, ¿verdad? El que arreglaba carros en la calle Maple». Asentí, sorprendido. «Mi papá decía que usted era el mejor mecánico del barrio». Su papá había sido uno de mis clientes antiguos. Me invitó a su taller, un negocio pequeño recién abierto. Me pidió que le enseñara lo que sabía, y yo acepté. Al entrar, sentí el olor a aceite, a metal caliente, a vida. Ese taller me salvó de la desesperación. Sin buscarlo, volví a tener propósito. No tenía a mi hijo, pero otra generación me estaba dando un lugar. Los meses pasaron. Enseñé a ese muchacho a reparar motores como mi padre me enseñó a mí. Y cada vez que él me agradecía, yo pensaba en mi hijo, en lo que pudo haber sido, en lo que perdimos. Pero algo empezó a cambiar dentro de mí. Ya no esperaba una llamada, ni una disculpa. Ya no soñaba con volver a abrazarlo. Empecé a soltar. Una tarde, mientras limpiábamos herramientas, el joven me hizo una pregunta que me atravesó por completo. «¿Usted tiene hijos?» Me quedé quieto. Podría haber dicho que no, podría haber cambiado de tema, pero por primera vez en muchos años dije la verdad. «Sí,
Tengo uno. No dije más, pero esa fue la primera vez que hablaba de él sin sentir que me rompía por dentro. Esa noche, al volver al pequeño cuarto donde estaba viviendo, abrí la carta. La leí de nuevo y entendí algo. Esa carta no era para él, era para mí. Era mi manera de decir que fui padre, aunque no pudiera seguir siéndolo. Decidí guardar la carta en una caja de herramientas vieja que llevaba conmigo desde mis primeros días en Estados Unidos. No sabía si algún día mi hijo la leería, pero la dejé ahí como una prueba silenciosa de que, a pesar de todo, yo nunca dejé de ser su padre. Con el tiempo, el taller empezó a crecer. Había días en que llegaban hasta 5 coches, todos clásicos, todos con historias detrás. El joven, que ahora llamaba Luis, como si fuera familia, me pedía consejo para cada reparación. Mientras trabajábamos, él me contaba sobre su vida, sus problemas con el dinero, sus sueños de tener un negocio estable, su miedo a convertirse en alguien que decepcionara a su familia. Yo lo escuchaba sin juzgarlo, y a veces, aunque él no lo sabía, respondía como si le hablara a mi propio hijo. Le decía que no dejara que el orgullo le robara a las personas que amaba, que un padre, aunque no lo diga, siempre está esperando un gesto, un abrazo, una llamada. Luis escuchaba en silencio, como si esas palabras llenaran un vacío que él también conocía. Una tarde, mientras trabajábamos en una restauración complicada, llegó al taller un hombre elegante en un automóvil moderno. Se bajó con lentes oscuros y nos observó en silencio antes de hablar. «Busco al señor Álvarez», dijo. Mi corazón se detuvo por un segundo. No supe si era una amenaza, una casualidad o el destino poniéndome otra prueba. Me acerqué con cautela y él me entregó un sobre. Alguien me pidió que se lo entregara si alguna vez lo encontraba. Dentro había una dirección escrita a mano, una calle en otro estado. No había nombre, no había firma, solo una dirección. Sentí que me temblaban las manos. Podía ser él, podía no serlo, podía ser otra decepción, pero también podía ser mi última oportunidad. Esa noche no dormí. Caminé por horas, repasando cada escena, cada recuerdo, cada palabra que alguna vez le dije a mi hijo. Me pregunté si él también pensaba en mí, si esa dirección era un intento torpe de reconciliación o un simple acto de culpa. Al amanecer tomé una decisión. Cerré el taller por primera vez desde que llegué y le dejé las llaves a Luis. Le dije que regresaría, pero no sabía cuándo. Él no hizo preguntas, solo me abrazó. Y ese gesto simple me confirmó algo. Aunque la vida me había quitado a un hijo, también me había dado otro. Pero aún así, necesitaba ir. No podía seguir cargando con la duda. El viaje duró 10 horas. En el camino pensé en todo lo que quería decir y todo lo que debía callar. Imaginé que al verlo me abrazaría. Imaginé que me rechazaría. Imaginé que no estaría. Cada uno de esos escenarios me dolía, pero aún así seguí conduciendo. Cuando finalmente llegué, me quedé quieto frente a la casa. Era pequeña, sencilla, con un jardín sin cortar. No había autos afuera, no había ruido. Me acerqué a la puerta como quien avanza hacia su propio pasado. Toqué 3 veces y luego esperé. Un hombre abrió. Pero no era mi hijo. Era un joven de unos 20 y tantos años. Tenía sus ojos, su mirada, su expresión. Sentí que el mundo dejaba de moverse. «¿Puedo ayudarte?», me dijo. No supe qué decir, no supe por dónde empezar. Finalmente, con la voz temblando, pregunté por el nombre de mi hijo. El joven me miró en silencio. Después asintió lentamente. «Él era mi padre», respondió. Esa palabra «era» me atravesó como un disparo. Murió hace 3 años. El aire se me fue. Sentí que me quedaba sin fuerzas. No lloré, no pude. El muchacho me invitó a entrar. Había fotos en las paredes. Una de ellas lo mostraba
sosteniendo a ese niño cuando era pequeño. Entonces lo entendí. Había sido abuelo y no lo supe. Y mi hijo nunca me lo dijo, nunca me llamó, nunca me escribió, nunca me dio una oportunidad de conocerlos. Ese fue el golpe final. El joven me ofreció una silla y se sentó frente a mí, sin saber que cada minuto que pasaba allí era una batalla contra el dolor. Me preguntó quién era yo. Le respondí sin rodeos. Soy el padre de tu padre. Se quedó en silencio como si intentara procesarlo todo. Me dijo que su papá hablaba muy poco de su pasado, pero que había noches en las que se quedaba despierto mirando fotos viejas y lloraba, que a veces mencionaba un viejo en México, al que no había podido perdonar, que se arrepentía, pero creía que ya era tarde. Cuando escuché eso, el dolor que durante años había llevado como una carga se transformó en algo distinto. No era odio, no era rabia, era tristeza con forma de amor. Una tristeza que no sabía dónde acomodarse porque ya era demasiado tarde para cambiarlo. El nieto se acercó y me puso en la mano una caja pequeña. «Esto es suyo», me dijo. La abrí y allí estaba la carta. La misma carta que yo había escrito, sin saber que algún día volvería a mí. Sostuve la carta entre mis dedos como si fuera un pedazo de mi propia vida que había regresado después de extraviarse durante años. No la abrí. No pude. No era el momento. El joven, mi nieto, me observaba con una mezcla de curiosidad y compasión. Entonces me hizo la pregunta que nunca imaginé escuchar. ¿Por qué se fue? Las palabras se clavaron como una espina en mi pecho. Respiré hondo, buscando fuerza en la verdad. Porque quería darle una vida mejor. Porque creí que al trabajar y enviar dinero estaba siendo buen padre. Pero no me di cuenta de que lo que él necesitaba era otra cosa. Necesitaba presencia. Él bajó la mirada sin juzgarme. En ese instante comprendí algo que me costó décadas entender. Los sueños que nos impulsan a irnos. A veces se convierten en la misma razón aunque nos pierden. Mi hijo lo tuvo todo, menos un padre, y el precio fue su silencio. Antes de irme, mi nieto me llevó al cementerio. El camino fue silencioso y pesado, como si cada paso despertara recuerdos enterrados. Nos detuvimos frente a una tumba sencilla, sin adornos extravagantes, solo un nombre y 2 fechas que resumían toda una vida. Me arrodillé, toqué la tierra con mis manos gastadas y finalmente lloré. No lloré como un hombre, sino como un padre. Lloré por lo que hice, por lo que nunca llegaron, por las palabras que nunca dije, por los años que dejamos pasar creyendo que habría tiempo. El viento soplaba entre los árboles, moviendo las flores secas que alguien había dejado días atrás. Me quedé allí sin hablar, porque no había nada que pudiera reparar el pasado. Pero en medio del dolor, sentí algo que no esperaba. Paz. Dolía, sí, pero dolía diferente, como si finalmente hubiera encontrado el final de una historia que me había perseguido toda la vida. Mi nieto se quedó a mi lado sin decir nada. Cuando me levanté, me preguntó si tenía dónde quedarse esa noche. Le dije que volvería al taller en el que trabajaba, pero él insistió en que me quedara en su casa. No quise aceptar. No quería ser una carga. Pero él respondió algo que me hizo temblar. Mi papá siempre dijo que cuando fuera grande quería encontrarte, pero ya era tarde. Yo no quiero cometer el mismo error. No supe qué decir. A veces la vida te da segundas oportunidades disfrazadas, de personas que no esperabas. Esa noche dormí en el sofá de su sala rodeado de fotos que no conocía, pero que sentía propias. Antes de acostarme, dejé la carta sobre la mesa. No iba a leerla todavía. Primero quería escuchar
Quería saber quién había sido mi hijo en mis años de ausencia, qué pensaba, qué soñaba, qué temía, porque aunque nunca lo dijo en voz alta, yo sabía que me había extrañado. Durante los días siguientes, mi nieto me contó historias que nunca imaginé escuchar. Me habló de su padre como un hombre serio, trabajador pero triste, que se esforzaba en todo pero evitaba las celebraciones familiares, que miraba al horizonte como si buscara algo que nunca llegó, que guardaba una caja con recortes, fotografías y cartas que nunca envió. Una de esas cartas era para mí. En ella, mi hijo me pedía perdón, me decía que necesitaba tiempo, que quería volver, pero no sabía cómo, que estaba cansado de odiarme, pero más cansado de extrañarme. Cuando la terminé de leer, ya no quedaba rabia en mi corazón, solo amor, un amor incompleto, roto, tardío, pero amor al fin. Y supe que ya no era momento de culpas, era momento de honrarlo, de recordarlo no como el hombre que me denunció, sino como el niño que alguna vez me llamó papá con orgullo. Volví a México unos días después, pero ya no era el mismo hombre que se fue, ni el mismo que regresó. Esta vez llevaba algo que nunca había tenido: paz interior. Abrí el taller con nuevas fuerzas. Luis me abrazó al verme entrar, como quien recibe a alguien de la familia que vuelve del frente de guerra. Y en cierto modo, así era. Había peleado la batalla más difícil de mi vida, aquella contra mis propios errores. Puse la foto de mi hijo, la que me dio su hijo, en un lugar especial del taller, donde pudiera verla todos los días, no como un recordatorio de culpa, sino como una promesa de que aún en la ausencia, aún en la distancia, un padre puede amar sin condiciones. Y mientras ajustaba el motor de un viejo Mustang, entendí que no todos los finales son felices, pero algunos finales son justos, y en ese equilibrio, finalmente, pude descansar. Con el paso de las semanas, mi rutina volvió a tomar forma, pero yo ya no era el mismo mecánico solitario que había sido por tantos años. Ahora, cada vez que un cliente llegaba con un auto viejo, yo no solo restauraba motores, también restauraba pedazos de mí mismo. El dolor seguía ahí, pero ya no era una herida abierta, era una cicatriz que contaba una historia. A veces me sorprendía, recordando cosas simples, cómo mi hijo me pedía que le enseñara a usar herramientas cuando era pequeño, cómo se dormía en el asiento del coche mientras lo llevaba a la escuela, cómo me decía «papi», en un tono que ningún otro ser humano ha vuelto a usar conmigo, y aunque esos recuerdos todavía quemaban, también me hacían sonreír. Había descubierto que el amor no se extingue ni con la distancia, ni con la traición, ni con la muerte. El amor verdadero permanece, incluso cuando ya no hay nadie al otro lado para recibirlo. Un día, mientras trabajaba en el taller, Luis me preguntó si alguna vez me arrepentí de haberme ido del país. Me quedé en silencio. No sabía cómo responderle de inmediato, porque la verdad era más compleja que un simple sí o no. Finalmente le dije, me arrepiento de haber creído que el sacrificio lo solucionaba todo. Me arrepiento de haber trabajado tanto que olvidé sentarme a su lado, mirarlo a los ojos y decirle que lo amaba. Luis no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Esa conversación me marcó, y fue entonces cuando entendí que mi historia ya no se trataba solo de dolor, sino también de legado. Si no pude cambiar mi pasado como padre, al menos podía ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Desde ese día comencé a hablar más, a escuchar más, a ser un padre para quien lo necesitara, aunque no compartiéramos sangre. Una tarde, mientras cerraba el taller, una mujer mayor se acercó. Llevaba un bolso viejo y una foto en la mano. Me dijo que también tenía un hijo en Estados Unidos que no veía desde hacía años. «Usted sabe cómo es eso, ¿verdad?», me preguntó. Yo no respondí con palabras, solo asentí.
Me mostró la foto y me pidió que arreglara un coche que su hijo había dejado antes de irse. El auto estaba en ruinas, oxidado, abandonado, sin esperanza aparente. Pero acepté el trabajo, no porque necesitara el dinero, sino porque entendí lo que significaba para ella. Cada pieza que limpiaba, cada tornillo que ajustaba, era como si estuviera reconstruyendo algo más que un vehículo. Cuando finalmente encendió, la mujer lloró como si su hijo regresara en ese instante. Y entonces lo entendí todo. No siempre reparamos autos, a veces reparamos historias. El día que terminé ese coche, me senté en el taller y saqué mi libreta. La abrí en la página donde había escrito mi frase meses atrás. No importa dónde termines, siempre habrá una oportunidad de dar algo de ti. La leí una y otra vez. Luego escribí una nueva. Perdonar no es olvidar. Perdonar es dejar de vivir prisionero de lo que nunca volverá. En ese momento sentí que algo finalmente se liberaba en mi interior. No necesitaba más respuestas. No necesitaba saber por qué mi hijo me denunció o si alguna vez quiso verme otra vez. Lo que necesitaba era seguir viviendo de una forma que honrara lo que aprendí. Y lo que aprendí era simple. El amor, aunque sea tardío, sigue siendo amor. Y ese amor, aunque no tenga destinatario, todavía puede transformarse en algo bueno. A veces, al caer la noche, cierro el taller y camino hasta la plaza del pueblo. Me siento en una banca como la primera noche en que regresé a México. Pero ahora la sensación es diferente. Ya no me siento un hombre arrancado de su vida. Ahora me siento un hombre que sobrevivió. Miro a los niños correr, a los padres cargar a sus hijos sobre los hombros, y aunque una parte de mí seguirá dolida por lo que perdí, otra parte agradece haber vivido lo suficiente para aprender. No sé en cuánto tiempo me queda. No sé si algún día mi nieto volverá a visitarme. Pero cada mañana, cuando abro la puerta del taller y huelo el aceite, la gasolina y la esperanza, sé que estoy exactamente donde debo estar. Y aunque mi historia no terminó como soñé, al menos encontré la forma de seguir escribiéndola, a mi manera, con mis manos, con mi corazón y con la memoria de un hijo que, aunque se fue, nunca dejó de ser mío. Con el tiempo, el taller fue llenándose de cosas que no tenían valor para nadie más, pero que significaban el mundo para mí. Viejas matrículas americanas, herramientas oxidadas que me acompañaron desde mis primeros días, recortes de periódicos, fotos que me enviaba mi nieto de vez en cuando. Cada objeto tenía un peso emocional, una historia, un recuerdo. A veces me detenía frente a la foto de mi hijo y me preguntaba cómo habría sido nuestra vida si hubiera tenido el valor de pedirle perdón cuando aún estaba vivo. Tal vez todavía estaríamos distantes, o tal vez habríamos vuelto a hablarnos poco a poco, pero la vida no se construye con preguntas, se construye con decisiones, y yo había tomado la mía. No seguir viviendo del dolor, sino transformarlo en algo útil. Ese era mi nuevo oficio. No solo arreglar autos, sino arreglarme a mí mismo, todos los días, pieza por pieza. Un día, Luis llegó emocionado al taller. Había ganado un concurso de restauración, y en su discurso mencionó mi nombre. Yo no estuve presente, pero me mostró el video después. Lo escuché decir frente al público. Todo lo que sé, lo aprendí de un hombre que perdió mucho, pero aún así nunca dejó de enseñar. Sus palabras me hicieron llorar, no por orgullo, sino porque entendí que mi historia no había terminado en una deportación, ni en una traición, ni en una tumba. Mi historia estaba viva en cada persona que había aprendido algo de mí, en cada joven que tocaba una herramienta con respeto, en cada auto que volvía a rugir después de años de silencio. Esa noche escribí una última frase en mi cuaderno. Cuando la vida te arrebata lo que amas,
Tienes dos opciones: darte por vencido o convertirte en aquello que te hubiera salvado. Yo elegí lo segundo. Pasaron meses, quizá años, ya no cuento el tiempo con la precisión de antes, y un día recibí una carta inesperada. Era de mi nieto. Me decía que había leído la carta que encontré en su casa, aquella que su padre escribió y nunca envió. Me agradecía por no haber odiado a su papá, por no haberme quedado en el rencor, por haberlo amado incluso en la distancia. Me contó que estaba estudiando mecánica, que tenía su propio coche viejo que quería restaurar algún día y que, si yo estaba dispuesto, quería aprender de mí. No voy a mentir. Mis manos temblaron. Sentí que el mundo se detenía por un instante. Ese joven no era mi hijo, pero llevaba su sangre, su esencia, su historia. Y quizás, solo quizás, la vida me estaba ofreciendo algo parecido a un final alternativo. No el que soñé, pero uno que aún podía sanar. Cuando lo vi bajar del autobús semanas después, supe que el tiempo no había sido en vano. Tenía la misma forma de caminar, el mismo gesto cuando se acomodaba el cabello, la misma mirada profunda que yo había visto en su padre. Y aunque mi corazón dolió, no fue un dolor amargo, fue un dolor hermoso. Lo abracé sin decir nada, y él me abrazó de vuelta. No necesitábamos explicaciones. A veces el amor no busca culpables, solo busca descanso. Pasamos días enteros en el taller, en silencio o conversando como si siempre nos hubiéramos conocido. Le enseñé a soldar, a desarmar un motor, a escuchar el sonido de un coche cuando respira, y mientras le enseñaba mecánica, sin decirlo, también le estaba enseñando algo mucho más importante: cómo no repetir los errores que nos dañan. Hoy, mientras escribo estas líneas al final de mi jornada, miro a mi nieto acomodar herramientas, limpiar grasa con las manos, sonreír por cada pequeño logro, y me pregunto si esta era la forma en que la vida tenía pensado rescatarme desde el principio. No recuperé a mi hijo, no tuve la oportunidad de abrazarlo una última vez, ni de escuchar su voz pidiéndome perdón, pero tuve algo que no esperaba: la oportunidad de evitar que la historia se repita. Y tal vez ese sea el verdadero cierre, no el que imaginé, sino el que necesitaba, porque al final, ser padre no es solo una cuestión de sangre. Ser padre es amar lo que queda cuando ya perdiste todo. Y yo, después de tantos años, finalmente comprendí que a veces no se trata de reconstruir el pasado, sino de enseñar a alguien a construir algo nuevo con lo que queda. Una mañana, mientras el sol apenas entraba por la ventana del taller, mi nieto me preguntó si alguna vez pensé en volver a Estados Unidos para quedarme. Me quedé en silencio un momento, observando el humo del café elevarse como si también buscara una respuesta. Pensé en volver muchas veces, le dije, pero ya no busco un lugar en ese país. Busco un lugar en la vida de alguien. Él me miró sin entender del todo, pero sonrió, como si su corazón sí hubiera escuchado lo que sus oídos no. Entonces comprendí que la geografía nunca fue el problema. Nunca fue Estados Unidos ni México. Fue la distancia emocional entre un padre y un hijo. Ahora, en este pequeño pueblo con olor a aceite y pan recién horneado, esa distancia se estaba acortando. No con mi hijo, pero sí con él. Y quizás eso era suficiente. Por primera vez en décadas, me sentí exactamente donde debía estar. Con los años, el taller dejó de ser solo un lugar de trabajo. Se convirtió en punto de encuentro. Padres que llegaban con sus hijos, jóvenes que querían aprender un oficio, hombres que buscaban volver a sentirse útiles. Yo ya no era solo un restaurador de autos antiguas. Era un restaurador de historias incompletas. Una tarde, un chico me confesó que su papá se había ido a Estados Unidos y nunca volvió a escribir. Me preguntó qué debía hacer si algún día regresaba.
Le puse una mano en el hombro y le dije lo único que mi corazón sabe con certeza: escucha. Aunque no tengas ganas, escucha. A veces el perdón llega en forma de silencio compartido. El chico no dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Me di cuenta entonces de que no había vivido todo ese dolor en vano. Si mi historia servía para evitar otra ruptura, ya valía la pena. Cada noche, antes de cerrar, me quedo unos minutos en el taller escuchando el ruido del silencio. El viento moviendo las láminas, los insectos golpeando las luces, el eco lejano de un perro ladrando, y en ese silencio, a veces siento que mi hijo está ahí conmigo, no como un fantasma ni como un recuerdo triste, sino como una presencia tranquila, como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto buscó. Es curioso, durante muchos años odié su silencio. Hoy lo entiendo. A veces callamos no porque no amemos, sino porque no sabemos cómo volver, y aunque deseo que hubiera regresado, ya no lo culpo. Me bastó saber que me recordó, que lloró, que sintió, que al final de su vida, aunque nunca lo dijo, sí me amaba. Hace poco encontré la carta que había escrito para él, la que guardé por tantos años. Pensé en destruirla, pero no lo hice. En lugar de eso, la enmarqué y la colgué en el taller. No para recordarme el dolor, sino para recordarme que el amor, incluso cuando no llega a destino, sigue siendo válido. Luis y mi nieto la leyeron un día sin que yo lo supiera. Los dos me abrazaron después sin decir palabra, y entendí algo que me tomó toda una vida: aprender. Uno no escribe cartas para que las lean, uno escribe cartas para poder seguir viviendo, porque a veces lo único que tenemos es la esperanza de haber dicho lo que el corazón no pudo decir en voz alta. Hoy miro mi vida y no la veo como una tragedia. La veo como un camino lleno de errores, sí, pero también de segundas oportunidades. Perdí un país, perdí un hogar, perdí la presencia de mi hijo, pero encontré propósito en un lugar inesperado. Descubrí que el amor no siempre vuelve de donde lo entregamos, pero tarde o temprano regresa disfrazado de otra persona, de otro abrazo, de otra historia. Y aunque nunca escucharé la voz de mi hijo otra vez, sé que cada vez que mi nieto prende un motor y me mira como si yo fuera imprescindible, él está allí, porque los que amamos no mueren cuando se van, mueren cuando dejamos de transformar su memoria en algo bueno. Con el tiempo, el taller empezó a acumular fotografías en las paredes, no solo autos restaurados, sino personas, gente que vino rota y se fue un poco más entera. Jóvenes que habían perdido el rumbo y encontraron aquí un oficio y un refugio. Y en cada foto, en cada rostro, yo veía una parte de mí mismo reflejada. No es que me convirtiera en un héroe, no lo soy, pero entendí que el dolor, si no se comparte, se pudre. Y si se comparte, a veces sana. A veces, mientras enseño a alguien a lijar un guardabarros o ajustar una bujía, pienso que ojalá alguien hubiera estado allí para enseñarme a ser padre. Pero también pienso que quizás este es mi papel ahora. No cambiar lo que fue, sino asegurar que otros no pierdan lo que yo perdí. Y esa idea me sostiene. Una tarde de invierno, mi nieto me preguntó si creía que su padre me había perdonado. Mi respuesta fue simple, pero verdadera. No lo sé, pero yo ya lo perdoné. Se quedó en silencio, y luego me confesó que durante mucho tiempo sintió resentimiento hacia su papá, por no haberme buscado, por no haber intentado reconciliarse mientras vivía. Yo le tomé la mano en firmeza. No lo juzgues, le dije. Tu padre también fue hijo, y todos los hijos arrastramos heridas que no sabemos cómo enfrentar. Él lloró, no por pena, sino porque entendió que el perdón no es un regalo que damos a los otros. Es el regalo necesario para dejar de cargar lo que nos destruye. Ese día
Algo cambió entre nosotros. Ya no éramos un anciano y un muchacho con una historia triste. Éramos dos generaciones intentando romper la misma cadena. Entre mis cosas guardo un objeto que nunca he mostrado a nadie. Un par de zapatos diminutos. Los compré el día que mi hijo nació. Eran azules, con un dibujo bordado en la punta. Él nunca los usó. Crecieron demasiado rápido y yo trabajaba demasiado para darme cuenta. Pero los conservé toda la vida. Los llevé a Estados Unidos, los guardé cuando me deportaron, los puse en una caja de herramientas cuando ya no tenía nada más. Esos zapatos son mi recordatorio de lo que fui, de lo que no supe ser y de lo que aún intento ser. Un padre. Aunque ya no esté para él, puedo seguir siéndolo para alguien más. Y ese pensamiento me salvó de la amargura que a tantos hombres termina consumiendo por dentro. Nunca lo dije en voz alta, pero hubo noches en las que pensé en rendirme. No por cobardía, sino por cansancio. Cansancio de extrañar, de cargar culpas, de sentir que todo lo que fui nunca fue suficiente. Pero cada vez que estuve a punto de caer, algo me sostuvo. A veces fue una frase de alguien, a veces fue el ruido de un motor encendiéndose. A veces fue simplemente recordar que aún tenía manos capaces de reparar lo que estaba roto. Y me di cuenta de algo. No todos tenemos la suerte de ser perdonados por quienes lastimamos, pero todos podemos intentar convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, aunque sea para los demás. Ese fue mi acto de fe, mi forma de pedir perdón sin palabras. Hoy, después de tantos años y tantas vidas cruzadas, sé que la paternidad no termina con la muerte, ni con el abandono, ni con el enojo. Termina cuando dejamos de amar. Y yo nunca dejé de amar a mi hijo, incluso cuando ya no me recordaba. Ese amor no me debilitó, me transformó. Porque aunque la historia no tuvo el final que imaginé, pude escribir un nuevo capítulo desde las cenizas. Ahora, cuando el olor a gasolina llena el taller y el eco de una llave golpea el metal, cierro los ojos y lo imagino allí, a mi lado, preguntando con la misma voz que tenía de niño: «Papi, ¿puedo ayudarte?». Y aunque sé que nunca volverá, cada vez le respondo, en silencio: «Siempre pudiste, hijo, siempre pudiste». Con el paso del tiempo, la noticia del taller empezó a llegar más lejos de lo que yo imaginaba. Vinieron periodistas, estudiantes, personas que solo querían escuchar mi historia. Algunos esperaban un relato heroico, otros buscaban lágrimas o drama, pero siempre les dije lo mismo: no soy un ejemplo de nada. Soy solo un hombre que falló, perdió y decidió seguir. Y esa frase, aunque sencilla, se volvió mi verdad más honesta. Porque al final, todos tenemos algo que lamentar. Todos hemos lastimado a alguien o hemos sido lastimados. Yo no fui un padre perfecto, pero aprendí a ser un mejor hombre cuando ya era tarde. Y si mi historia servía para que otro padre abrazara a su hijo antes de que fuera tarde, entonces valió la pena. La gente a veces cree que las grandes historias se escriben con victorias, pero las más importantes nacen del arrepentimiento y del intento de hacerlo mejor. Un día mi nieto llegó con una idea que me sorprendió. Quería grabar un video conmigo, contando mi historia para ayudar a otros inmigrantes, padres e hijos, que vivían la misma distancia emocional que nosotros habíamos vivido. Al principio me negué. No quería convertirme en una historia triste para entretener a nadie, pero él insistió: no es para que te miren con lástima, es para que sepan que no están solos. Me conmovió. Pasamos horas grabando. Yo conté todo, sin adornos, sin culpas exageradas, sin justificarme. Conté lo bueno, lo malo, lo imperdonable. Y cuando el video se publicó, no esperaba nada. Pero llegaron mensajes de gente de muchos lugares. Padres que querían volver a hablar con sus hijos.
hijos que decidieron buscar a sus padres, personas deportadas que, por primera vez, sintieron esperanza al escuchar mi voz temblar, pero no quebrarse. Ese día entendí algo. El dolor, cuando se comparte con honestidad, deja de ser prisión y se convierte en puente. A veces me preguntan si cambiaría algo si pudiera volver atrás. Y siempre respondo lo mismo. Claro que sí. Hubiera abrazado más, hubiera trabajado menos, hubiera dicho con palabras lo que intentaba demostrar con sacrificios. Pero el pasado no se reescribe. Lo único que podemos reescribir es la forma en que lo contamos y lo que hacemos con lo que nos queda. Yo no recuperé a mi hijo. No restauré esa relación como restauré autos viejos. Pero aprendí que el amor que no se pudo entregar en su tiempo, todavía puede salvar a otros. Y eso, para mí, es la forma más honesta y silenciosa de redención. A veces no se trata de tener un final perfecto, sino de evitar que la historia termine siendo inútil. Ahora, cuando cierro mis ojos por las noches, ya no me duele la idea de que mi hijo no esté. Me duele lo que no vivimos. Pero no me destruye. Aprendí a agradecer los momentos que sí tuvimos, incluso si fueron pocos. Agradezco haberlo cargado cuando era bebé. Agradezco haber escuchado su primera palabra, haber visto su primer cumpleaños. Agradezco incluso la traición, porque sin ella nunca hubiera descubierto lo fuerte que podía llegar a ser. Sin ella nunca hubiera conocido a mi nieto. Y nunca hubiera aprendido a dar amor sin esperar nada a cambio. Y a veces, cuando el silencio lo llena todo, siento que él está orgulloso de mí, no por lo que fui, sino por quien finalmente me atreví a ser. Hoy el taller no lleva mi nombre. No quise que lo llevara. Se llama Segundo Arranque, porque eso es lo que representa. La posibilidad de volver a empezar, incluso cuando crees que ya no tienes nada. A la entrada hay un letrero que dice: aquí no reparamos autos, aquí reparamos historias. Y cada vez que alguien nuevo cruza esa puerta con miedo, con vergüenza o con el dolor de haber perdido a alguien, yo les digo lo mismo. Si estás aquí, ya estás empezando a sanar. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo. Pero cada día que despierto y huelo el aceite, el polvo y el metal, sé que sigo teniendo una razón para vivir. Y eso es suficiente. Porque al final, no importa cómo termina una historia. Importa lo que hiciste con el tiempo que tuviste para contarla. Una mañana cualquiera, como tantas otras, entré al taller y me encontré a mi nieto trabajando solo. No me vio llegar. Estaba inclinado sobre el motor de un viejo Chevrolet rojo, cantando bajito una canción que su padre solía escuchar. Por un momento me quedé observándolo en silencio. Vi el sudor en su frente, la concentración en su mirada, la manera en que sostenía las herramientas con la misma fuerza y delicadeza que su papá. Y ese instante fue como viajar en el tiempo. Sentí que estaba viendo a mi hijo otra vez, no como el hombre que me denunció, sino como el niño que me seguía a todas partes, preguntando cosas, queriéndome sin condiciones. Y entonces lo entendí, no lo había perdido, lo seguía teniendo, solo que en otra forma. El amor nunca desaparece, solo cambia de cuerpo. Salí al frente del taller, me senté bajo el sol y respiré profundo. Pensé en todas las personas que, como yo, cruzaron una frontera creyendo que encontrarían una vida nueva, pero terminaron perdiendo lo que más amaban. Pensé en los padres que no saben cómo decir «lo siento», en los hijos que no saben cómo pedir «no me dejes». Pensé en todos los que viven cargando culpas que heredaron sin querer. Y si este video llega a alguien así, quiero que escuche esto con atención. Nunca es demasiado tarde para intentar, aunque la otra persona no responda, aunque ya no esté, aunque hayas fallado 1000 veces. Intentar te hace humano.
Amar te hace vivo y perdonar te hace libre. Sé que mi hijo no tuvo el final que yo deseaba. Sé que no hubo una escena de reconciliación ni palabras de despedida. Pero incluso así, lo perdoné. Lo perdoné porque yo también fallé. Porque nadie nos enseña a ser padres. Porque a veces hacemos daño intentando hacer lo correcto. Porque el amor, aunque incompleto, sigue siendo amor. Hoy no necesito que el mundo entienda mi historia. Me basta con saber que la viví con verdad, que me equivoqué, que perdí, que sufrí, pero que aún así con cada golpe seguí eligiendo amar. Y ahora cada motor que enciendo, cada muchacho que aprende de mis manos, cada historia que llega a este taller, es mi forma de decirle a mi hijo, mira lo que hice con el dolor, lo convertí en vida. A veces, cuando apago las luces del taller por la noche, me detengo en la puerta antes de salir. Miro hacia adentro y siento que cada herramienta, cada mancha de aceite, cada tornillo tirado en el suelo, guarda un pedazo de mi historia. Aquí lloré, aquí grité, aquí me perdí, aquí me encontré. Y si algún día este lugar desaparece, si sus paredes se derrumban o si nadie recuerda mi nombre, está bien. Porque el verdadero legado no está en el edificio, está en cada persona que salió de aquí con el corazón más ligero que cuando llegó. Y con eso ya gané. Recuperé algo que creí perdido para siempre, significado. Así que si estás viendo este video y sientes que ya no queda esperanza, escucha bien estas en palabras. No estás solo, no eres el único. No es demasiado tarde. Tal vez no puedas cambiar el pasado, pero puedes decidir qué haces con lo que te queda. Puedes reparar, puedes intentar, puedes amar sin recibir nada de vuelta, y aún así, eso será suficiente. Yo ya no espero una llamada, ya no espero justicia, ya no espero volver atrás. Pero cada día me levanto, prendo la luz del taller, huelo la gasolina y sé que sigo vivo. Y mientras me queden fuerzas, seguiré ayudando a otros a arrancar de nuevo, igual que hice conmigo mismo. Porque al final el verdadero milagro no fue haber cruzado una frontera. El verdadero milagro fue no haber dejado de amar nunca. Y si algún día alguien me pregunta quién fui, quiero que la respuesta sea simple: fui un padre, incluso cuando ya no tenía a quien abrazar.